Voces de mi ciudad, con Iliana Cervantes Lima. Conversamos con Betty Beltrán, una de las periodistas más conocidas de acá del Distrito Metropolitano de Quito y sobre todo una ambateña enamorada de la capital ecuatoriana. Betty, un gusto saludarte y sobre todo conocer tu pensamiento acerca de esta hermosa ciudad. Tú cubres siempre para tu periódico Últimas Noticias del Grupo El Comercio temas de la ciudad que salen de todo contexto, que no están en las plataformas, en los otros medios, pero sin embargo tú buscas siempre esos temas que llegan al alma. Muchas gracias, mi querida amiga. Quito, yo soy ambateña, pero amo a Quito y me precio de conocerla como la palma de mi mano, sobre todo el centro. No es que conozca todo, porque mire cómo se ha extendido Quito por el centro, hacia el norte, hacia el sur. Sí, pero me precio conocerla mucho. La siento y late, la escucho. En el día a día, en mis caminatas de cuando voy buscando lo que tú dices, ¿no? Esos temas que no están en la radio, en la prensa, en la televisión. Esos temas que tratan de enamorarle, en este caso, a nuestros lectores, de entretenerle, pero también que se entere y que ame a este Quito. De pronto nació acá o creció acá, como yo, por ejemplo. Soy ambateña, pero yo creo que amo más a Quito, porque aquí me vio crecer profesionalmente y familiarmente también. La reportería es la parte fundamental de un periodista. La reportería permite ver cosas extremadamente sensibles, sencillas, que muchas veces el común de la gente no la ve. ¿Cómo hace Betty Beltrán una reportería? Buscar los temas primero, cuestan, pero ¿cómo busco esos temas? Dialogando con, nosotros le llamamos fuentes, o sea, dialogando con el vecino, dialogando con los amigos y mirando, sin cansarse de mirar. En la cosa más sencilla, ahí puede estar un tema. Una vez ya detectado ese tema, empezamos con la investigación, buscar las fuentes para contrastar, si es un hecho histórico, también contrastar. Nosotros vamos también a las bibliotecas a buscar algún dato interesante y que alimente y que sea innovador, que no sea lo mismo y lo mismo y lo mismo. Les cuento un ejemplo. En la tumba de Eugenio Espejo, por ejemplo. Ya se ha hablado muchísimo de Eugenio Espejo y fuimos, porque coincidió que fue sustraído el testamento de Eugenio Espejo. A partir de eso fue un tema coyuntural y nos fuimos a la tumba de Eugenio Espejo. Pero fuimos para ver la tumba de Eugenio Espejo. Pero resulta que Eugenio Espejo estaba ahí con un compañero, Ceferino Condo. ¿Y quién es este Ceferino Condo? Un personaje popular tipo La Torera de Quito. Resulta que este señor era el guardián y quien hacía el mantenimiento de las campañas centenarias de la Basílica de la Merced. Y el señor era sordo y no tenía la audición, tampoco la visión, y vivía ahí en el campanario. ¡Qué tremendo personaje! Nos enamoramos tanto de ese personaje que justo en Los Difuntos regresamos a ese lugar para ver que ni siquiera una flor tuvo, tampoco Eugenio Espejo. Son temas que llaman mucho la atención tomando en cuenta el legado que dejaron, pero hay otros temas también que son muy bonitos y que llegan al corazón y nos ayudan como personas, como seres humanos, tales de esta princesa de una noble que murió acá en el Ecuador, pero sin embargo nadie conoce. Exactamente, también en nuestras reporterías justo estuve haciendo un informe para El Comercio y en la construcción de esa pieza periodística el entrevistado me cuenta, pero de pasada,
que Quito no se lo conoce por sus palacetes y tampoco tuvo una nobleza, pero tiene como una bella durmiente acá, una princesa durmiendo en Quito. Y una princesa durmiendo en Quito, yo primero me sorprendí. ¿Dónde? ¿Cómo? Ahí empezó la investigación y resulta que la princesa efectivamente murió en 1982 en el total anonimato y descansa en las criptas de la iglesia Santa Teresita. ¿Y quién fue ella? ¿Por qué es importante? ¿Cómo se enamoró del Ecuador? ¿Cómo vino a estas tierras en aquella época donde era difícil transportarse? Imagínate, ella tiene descendencia griega y española. Se enamoró de un embajador ecuatoriano y amor a primera vista, flechazo. Se enamora y coincide que el embajador tenía que regresar, pero volado a Ecuador. Y le dice, yo me voy a Ecuador, ¿te casas conmigo? Se casa y vuelven y echan raíces acá en Quito, porque él era un prominente político, embajador y todo. Lamentablemente, al poquito tiempo, al mes, a los 2 meses, enferma el esposo y muere. Y ella jura jamás dejar la tierra de su amado. Y coincide que ahí en la cripta, si ustedes van a verla, ella está sobre él, están los dos juntos. Y a la cripta pueden entrar de lunes a sábado en horas de oficina. Pero cuentan que la chica, que esta princesa, era de una humildad sin parangón, demasiado humilde y hermosa. Pero tú también hiciste algo acerca de las tumbas olvidadas de acá del Distrito Metropolitano de Quito, sobre todo de personajes que aportaron tanto al Ecuador, pero que casi nunca se los encuentra con una flor en su tumba. Sí, qué lástima. O sea, hice esa reportería igual para El Comercio y el entrevistado comentaba, el especialista en el tema funerario, comentaba que todos los cementerios y las criptas tienen alrededor de, en un promedio, entre 10 y 20% de tumbas abandonadas. Pero escogí al azar unas 5 tumbas, entre ellas la del primer alcalde moderno de Quito, Jacinto Gijón y Camaño. Este personaje no solamente fue político, fue historiador, fue el primer alcalde moderno de Quito. Y dejó a la ciudad no solamente sus libros que son incunables, de libros antiquísimos, también su residencia que ahora está en la esquina de la 10 de agosto y Colón, la Circasiana. Pero un personaje olvidado. El Pájaro Febres Cordero hizo un libro recién, pero tampoco ahí puntualiza dónde están sus restos. Investigando, caminando el centro, logramos encontrar la tumba de Gijón y Camaño. Está en el barrio, en el sector del Tejar, pero como es propiedad privada, está con un pequeño candado ahí. Y estoy convencida que el Día de Difuntos no tuvo, como el Eugenio Espejo que les comentaba hace rato, no tuvo su flor. Pero ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de acá de la capital ecuatoriana? La cara, su patrimonio, su belleza arquitectónica es extraordinario y da pena que el propio quiteño y el no quiteño no valora ese patrimonio. De ahí que el medio al cual yo me represento siempre está buscando escarbar esa identidad para que el vecino, para que los habitantes de Quito se enamoren, se apropien de su ciudad, la quieran, la cuiden, la protejan, lo que no sucede ahora.
y no valoran. Hay preciosidades extraordinarias, cosas como los que les comento, estas tumbas, estos grandes personajes olvidados, incluso olvidados por la historia. Eso sí da dolor. Y la misión de un periodista, en este caso yo, es tratar de escarbar esas historias, y no solamente de estos grandes personajes, también escarbar en ese Quito profundo, en esas historias del personaje de a pie, de ese individuo, de ese vecino sencillo, humilde. Me viene a la mente una historia de Cucupuro, hasta el término suena a canción. Es un caserío lejano de la parroquia del Quinche. Eran unos campesinos que de la noche a la mañana adeudaban $1,200 por su predio, por su tierra de maíz y trigo. Y ellos todos los años pagaban no más allá de $20. Cuando aparece $1,200, ¿y ahora qué hago? Y los pobres son los cumplidores, los mejores pagadores. Incluso el municipio decía eso. Vendió a su yunta. Y con el dinero en mano vino y pagó. Pero el señor se quedó en la pobreza más grande porque no tenía cómo arar el campo. Entonces, el compromiso del medio de Últimas Noticias fue acompañarle al señor que venga de su tierra, de Cucupuro, y nosotros le acompañamos, hablamos con la autoridad y logramos que se clarifique que no era $1,200 que debía. Fue una confusión. También hemos escarbado esas historias particulares, como una comuna en medio de la gran ciudad, la comuna Chilibulo, Marcapamba, La Raya, que ahí todavía hay el priostazgo, todavía hay la jocha, y cada marzo los comuneros, los antiguos, que no suman más allá de 70 porque van muriendo y no entregan el testigo porque no hay esa identidad, no hay esa apropiación de las nuevas generaciones. Pero los 70 van y hacen el amarre de cruces en su cerro sagrado, que es el Ongüí. Esas historias a mí como ser humano me enternecen y hacen que valga la pena el trabajo diario que uno hace. Betty, tú que has recorrido toda la capital ecuatoriana, ¿cuáles son los nombres que más te han llamado la atención? Los nombres de algunos barrios o algunas calles que dicen, yo pensé que no había estos nombres. Apuesto que nadie sabe que existe un barrio, El Peluche. ¿Y por dónde está? En Amaguaña. Hay otro barrio que se llama El Divino Niño o Navidad. Está por Calacalí. Hay otro barrio que se llama El Carnaval, también en Calacalí. En Calacalí hay toda una reunión de barrios que corresponden a fiestas emblemáticas, Navidad. Hay un barrio que se llama Fin de Año. ¿Dónde está? En Calacalí, por ejemplo. Hay otro barrio que se llama o tiene sus calles con los nombres de los santos inocentes. O sea, hay increíble de cosas. Pero lo que más me llamó la atención fue el barrio El Peluche. Y cuando yo me conecto con el presidente, yo le digo, por favor, el señor tal, presidente del barrio Peluche. Sí, yo a la orden. Yo no paraba de reírme. Luego le pedí disculpas, le dije que no me estaba burlando, sino que me parecía increíble que haya ese nombre. Y él me decía, no se preocupe, ya estoy acostumbrada, porque cuando voy a las reuniones del municipio, también me dicen, señor tal, el presidente del barrio Peluche, y todo mundo me regresa a ver. Entonces el señor hecho una fiesta. De lo que tú nos has comentado en este día, podemos detectar de que todos tenemos una historia que contar. Todos somos importantes y somos creadores y narradores de muchas cosas que hemos vivido. ¿Cómo ha cambiado de aquella muchacha que vino desde Ambato a Quito con muchas ilusiones, con la maleta llena de fantasías, llenas de sueños? ¿Se proyectó alguna vez? ¿Pensó que iba a enamorarse tanto así de la capital ecuatoriana, que iba a escarbar tanto la historia, la cultura y la tradición de Quito? Jamás, porque yo no pensaba seguir periodismo.
Entre mis planes era seguir antropología, pero en aquella época, estamos hablando de la década de los 90, antropología estaba solo en la Católica, posteriormente en la UTE, y mi opción única era la Central. Entonces mi tercera opción era comunicación. Y de paso no en prensa, sino porque en esa época había especialidades. Pero los azares de la vida me llevaron a la prensa, y ahí poco a poco fui conociendo, echando raíces en la ciudad. Ya no volví a la mía y me fui enamorando de a poco de su, como te decía, de su arqueología, de su, porque también hay muchos lugares arqueológicos que hablan de los primeros habitantes de Quito, ¿no? Es extraordinario. Y también, ¿por qué no?, de su gente, de que todavía hay ese chulla quiteño. Hay una plaza de las Conceptas, hay un enorme, 2 chullitas ahí. Y esos chullitas no son sacados de la fantasía del pintor, del Estornayolo, quien pintó aquello, sino son 2 personajes que existen. Y ahí está el chulla. Esa es la plaza emblemática que hace honor al chulla quiteño. Y de pronto yo de corazón también, por ahí la chullita quiteña, pero que sigue bailando el Ambato Tierra de Flores. En esta alianza estratégica, si es que se puede decir, entre Ambato y Quito, sobre todo para conocer las historias y las tradiciones, ¿cómo ve este cambio, este proceso de construcción desde el año 90, cuando se ingresó a la Universidad Central, hasta nuestros días, cuando ya el proceso de comunicación, el proceso de información, el proceso de reportería ha cambiado? Totalmente, diametralmente. Tanto así que, por ejemplo, nosotros ahora hacemos nuestras propias fotos, escribimos, hacemos nuestras propias fotos, nuestros propios videos. Un tema puntual puede ser escrito para el papel, pero también puede ser esa pieza para la radio, para la televisión, multifacéticos. Incluso el grupo El Comercio tiene la RIN, redacción integrada multimedia. Ya la tecnología nos obligó a mutar, a cambiar. Y también en esos temas, en esos abordajes, porque ahora los contenidos generalistas están en todo lado. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Apropiarnos de esas historias, apropiarnos de esos personajes, sacarles de donde están ocultos o invisibilizados y ponerle en la palestra, darle esa importancia, como tú, mi querida amiga, decías, que todos tienen su historia por contar, desde el personaje más sencillo hasta el personaje que está en ministerios y demás. Las tecnologías de la información y la comunicación nos han ayudado para hacer muchas cosas a la vez, pero sin embargo hay muchos defensores de esta profesión que dicen que las tecnologías nos han ayudado a facilitar para que llegue rápido la información, pero que la esencia, la emoción, el sentimiento lo pone el periodista. Y sí, correcto, pero también hay otra cosa, ahora más que nunca es necesario el periodista, porque ahora dice, todo mundo puede ser periodista. Hace un video y le sube a la plataforma y ya, pero es necesario, con tanta información falsa, que no se apega a la verdad, ahí el periodista necesita, o lo hacemos, es contrastar esa información. Ahí está el mérito mucho más profundo de la labor y del oficio de un periodista. Vivimos en la época de la desinformación, donde se dice que alrededor del 75% de lo que interopera o se interrelaciona a través de las redes sociales son desinformación, es noticia falsa. Ahí el trabajo de un periodista, contrastar esa información, verificar esa información. Entonces no hay dudas a otra opción que el oficio periodístico es más urgente y necesario este momento cuando las redes están en todo lado.
Para Betty Beltrán, ¿qué significa ser periodista, ser mujer y estar en el día a día en las calles realizando la reportería y maravillándose con las cosas que existen acá en Quito? ¿Qué significa ser solidaria? Aguarle el corazón, porque cuando uno está con esa sensibilidad de que todo es importante, todo, absolutamente todo, ahí es el verdadero trabajo de un periodista. Sensibilizar a la sociedad, apropiarse de esa identidad tan rica. Si hablamos de Quito, esa identidad, ese es el trabajo de un periodista. Que el vecino, que el ciudadano, que el chulla no chulla, se apropie, se enamore de su ciudad, la cuide y la respete. ¿Ha sido fácil ser periodista? No. Sobre todo cuando el trabajo familiar le lleva muchas horas a uno. Uno sale de trabajo a la casa y ahí vuelve a empezar el trabajo. Pero cuando hay pasión, cuando hay mística y cuando uno se siente privilegiada y honrada haber escogido una profesión que le va como anillo al dedo, no, nada es imposible, y no importa sábados y domingos, pues se le carga a la familia y vamos a buscar historias por la ciudad. ¿Cuál es el sueño de Betty Beltrán? ¿Cómo se proyecta, cómo ve este trabajo, ya no direccionado para hombres o mujeres, sino que se vea como talentos? Bueno, eso ya es un trabajo que depende de cada una de las personas, el tema del machismo, pero yo me conformo con que Quito escarbe esa madurez política que tuvo toda la vida y quiera su ciudad y se siente orgullosa de vivir en esta ciudad y que aprecie todas esos hitos históricos que todavía somos afortunados de tener. No en vano Quito es Luz de América, no en vano Quito es el primer patrimonio de la humanidad, no en vano Quito es del Chulla y también del Chagra. Betty, ¿por qué nosotros debemos querer a Quito? ¿Por qué debemos tener una identidad? ¿Por qué debemos cuidar a la capital ecuatoriana? No estoy hablando solamente de los quiteños, estoy hablando de las personas que también viven en Quito y que son parte de la ciudad. ¿Por qué quererla? Porque vivimos acá. Porque aquí acurrucamos a nuestros sueños. Porque aquí estamos haciéndonos más grandes, y quienes vinimos de otra provincia, aquí echamos nuestras raíces, aquí nos hicimos profesionales, aquí tuvimos a nuestros hijos, aquí hicimos nuestro hogar. Quererla y para saber quiénes somos también, porque si nosotros valoramos esa identidad, valoramos esa historia, una historia centenaria, milenaria, entonces vamos a sentirnos orgullosos de ser quienes somos. Porque es más o menos como una familia, ¿no? Si nosotros no conocemos lo que hicieron nuestros abuelitos, no nos sentimos orgullosos de eso, ¿qué somos? Queremos agradecerte por esta entrevista y sobre todo por esas notas, esas crónicas, esos reportajes que nos ayudan a conocer un poco más de lo valiosa que es nuestra ciudad, de la gente que tiene, de su patrimonio cultural y sobre todo, como digo, tú narras las historias de personas que muchas veces están olvidadas y que aportaron mucho al país. Y seguiremos narrando y descubriendo esas historias ocultas, esas historias que nos dan identidad, esas historias que nos hacen vernos o reflejarnos en eso y seguir luchando para adelante. ¿Sabes lo que es dolor? Un viejo amigo, eterno inspirador de mis profundas quejas, que está lejos de mí, que está conmigo cuando tú te alejas, es
que está conmigo. Está conmigo cuando tú te alejas, está cerca de mí si está conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas. Voces de mi ciudad, con Juliana Cervantes Lima.